Muy buenos días. Es un gran gozo poder saludarles en esta mañana. El deseo de mi corazón es que hayan amanecido bien, con salud, con ganas de disfrutar este domingo en familia y que realmente estén ansiosos de saber qué es lo que tiene Dios para nosotros en su palabra en el día de hoy. Bueno, a mí me emociona tanto cuando leo la Biblia y cuando ella me muestra tantas características y atributos de Dios y que me enseña a caminar sus caminos. Últimamente hemos hablado mucho con Mario acerca como de la manera como Dios dirige, como sus pensamientos, qué es lo que quiere. Y esto me habla de un atributo de Dios, la soberanía, su soberanía. Dios es soberano. Vamos a leer Proverbios 16:9 en la Nueva Biblia Viviente. Dice, el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Hay otra versión que dice, finalmente Él es quien toma las decisiones. Uno puede hacer muchos planes y uno puede tener todo cuadradito, pero de pronto no resultó como era y uno dice, Dios, ¿qué pasó aquí? Siempre he creído que las respuestas de Dios son sí, no o todavía no, espera. Entonces, a veces cuando no se nos dan las cosas, Dios está preparando algo mejor para cada uno de nosotros. Otro atributo, su fidelidad. Vamos a leer Isaías 30:21 en la Nueva Versión Internacional. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Podríamos entonces decir que su voz y su consejo son como un GPS. Yo recuerdo que la primera vez que usamos GPS, que todavía no vivíamos en Estados Unidos y que vinimos de vacaciones, eso era un lío manejar ese aparato y movernos por estas avenidas y por tantos puentes y tantas cosas. Y el pobre GPS lo único que nos decía era recalculando, recalculando, recalculando. Y yo decía, Señor, esto es como tu voz. Cada que nos salimos, porque mientras vamos en el camino que tú has diseñado para nosotros, el GPS está callado. Pero no más nos salgamos de la vía, empieza a decir, te saliste, recalcula o te da nuevas alternativas para volver donde estabas. Entonces de eso me habla a mí este versículo que dice, este es el camino, síguelo, vuélvelo a encontrar si te desviaste, vuélvelo a encontrar. El siguiente versículo tiene que ver con el primero, pero añade algo más. Y este es uno de mis versículos favoritos. Y se refiere al Dios que guía y cuida. El Salmo 32:8, Nueva Versión Internacional, dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Es parecido al otro. Pero dice lo siguiente, añade, yo te daré consejos y velaré por ti. Ese velaré por ti me habla que si yo no me aparto del camino que Él me muestra, sus ojos van a estar sobre mí, cuidándome, protegiéndome. Yo amo esos énfasis de Dios cuando dice, yo te instruiré, yo te mostraré, yo te voy a cuidar, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Es como quien dice, ¿lo entendiste? Soy yo el que va a hacer todo eso. Amo esos énfasis de Dios. Otro aspecto, sus promesas y bendiciones. Isaías 58:11, de la misma Nueva Versión Internacional, dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Qué promesa tan bonita. Serás como un jardín bien regado, un jardín rozagante, un jardín que puede haber sequía, haber todo, pero tienes agua en tu interior, porque sus aguas no se agotan, dice esta promesa, este versículo. Y bueno, son muchos más sus atributos, pero yo personalmente quería enfocarme en aquellos que se refieren como a su dirección, Entonces viene esta reflexión. ¿Qué decisión hemos tomado recientemente que nos hayamos desviado del camino correcto? ¿Qué pasos podemos dar
para permanecer en ese camino? Pensemos por un momento. ¿En qué momento me salí y ese GPS me está diciendo, recalcula, vuelve, regresa, no hagas atajos, hay un solo camino? Pensémoslo. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Señor, tú conoces la senda que has elegido para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes a dónde debemos ir para cumplir el propósito que de antemano estableciste para cada uno de nosotros. Sabes el camino que debemos escoger, las decisiones que debemos tomar para vivir nuestro destino. Señor, no permitas que nos apartemos de Él, ni como dice la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, que vayamos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nos lleva a tu camino, Padre. Gracias. Hoy te bendecimos en esta mañana y deseamos, como siempre lo digo, que todo lo que digamos, pensemos y actuemos sea para darte gloria a ti y que fluya directamente desde tu espíritu para cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, hemos venido hoy a alabarte con gozo, a declarar tu gloria en medio de tu alabanza. Sí, aclamad a Dios con alegría, aclamad a Dios toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, aclamad a Dios toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, oh sí. Aclamad a Dios toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, aclamad a Dios toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza y decid a Dios, y decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Cantad la gloria de su nombre, poned gozo en su alabanza. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Y decid a Dios, y decid a Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios. Gracias por tu presencia gloriosa, Señor. Cuando vienes sobre nuestras vidas para traernos esa plena manifestación de tu poder. Cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control,
Me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. Es por obras, es por tu gracia y tu poder. Cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control, me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. No es por obras, es por tu gracia y tu poder. Susténtame por tu palabra y viviré. Que no resbalen mis pasos, tu presencia es mi porción. Y en cuanto a mí, vaso frágil sé que soy, hoy me basta con tu gracia, sé que sobra mi opinión. Cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control, me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. No es por obras, es por tu gracia y tu poder. Susténtame por tu palabra y viviré. Que no resbalen mis pasos, tu presencia es mi porción. En cuanto a mí, vaso frágil sé que soy, hoy me basta con tu gracia, sé que sobra mi opinión. Cuando quiera tu excelencia, vaso frágil debo ser. Cuando quiera tu excelencia, vaso frágil debo ser. Vaso frágil debo ser delante de ti. Vaso frágil debo ser para ti. Buenos días. Juan el Bautista confrontó al pueblo judío preparándolos para la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. El llamado que él hacía era el arrepentimiento, ya que las personas enderezasen sus caminos. Los invito a que abran sus Biblias y leamos en la versión Palabra para Todos, de Dios para Todos, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 23. Él dijo: yo soy el que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Ante tal confrontación, la gente le preguntaba a Juan que qué debían hacer. Leamos qué dice el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Juan les contestó: el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene. El que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron: ¿y qué debemos hacer nosotros? Él les dijo: no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario. En esta oportunidad, Juan estaba haciendo un llamado para que mostraran frutos dignos de arrepentimiento, y tenía que ver con la forma en que ellos manejaban sus posesiones, cómo se sentían con respecto de ellas. Llamó a las personas
a la generosidad y les habló del contentamiento. Bueno, ahora veamos qué dice en la palabra de Dios para todos, el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Este principio obedece a la ley universal que Dios diseñó, es la ley de la siembra y la cosecha, ley que funciona en todos los aspectos de la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Veamos qué dijo David en el libro de 1 Crónicas 29:12. David le decía al Señor: la riqueza y el honor vienen de ti, tú lo gobiernas todo, tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Si entendemos que la riqueza procede de Dios, dejaremos de apropiarnos de ella, porque si procede de Dios, le pertenece a Dios, es de Él, le pertenece a Él y es para Él. Solamente somos administradores de las riquezas que Él pone en nuestras manos. A mayor capacidad de administrar las riquezas de Dios, mayores riquezas pondrá en nuestras manos. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, dice: respeta al Señor y sé humilde, así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. Así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. Creo que todos queremos ser ricos, tener honor y tener una larga vida. La Escritura dice que respetemos al Señor, acatar su voluntad, ser obedientes y ser humildes. Y la humildad no tiene que ver con ser pobre o rico, tiene que ver con el carácter. La humildad es ajena al orgullo. A veces decimos que una persona es humilde o de origen humilde, queriendo decir que son pobres, pero eso es un error. Hay pobres que son orgullosos y no tienen nada de humildad. Y hay ricos muy humildes sin nada de orgullo. La humildad y el orgullo no tienen nada que ver con riqueza o con la pobreza. Son características internas, son parte del carácter de la persona. La recompensa, el pago de lo que produce ser humilde y tener temor del Señor, sí tiene que ver con esto. Pues ser humilde y tener temor de Dios produce riqueza, honor y vida. ¿Qué tanta humildad hay en nuestro corazón? ¿Qué tanto orgullo hay en nuestro corazón? ¿Hay temor reverente de Dios? ¿Tu vida muestra respeto y obediencia a Dios? ¿Busca riqueza? ¿Buscas honor? ¿Tener una larga vida? Ya sabes qué hacer. Obedece al Señor y sea humilde. Ahora bien, seamos obedientes al Señor. Sé obediente al Señor tu Dios y deja que Jesús sea el Señor de tus finanzas. Sé bendecido con la bendición del dar, el dar de tus diezmos y ofrendas. Oremos. Señor y Dios mío, Jehová Jireh, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu provisión día a día. Sé que tú nos oyes y estás atentos a nuestras oraciones. Amado Padre, perdona el orgullo y la falta de humildad que hay en nuestros corazones, Señor. Sé que todo te pertenece y que solo somos administradores de las riquezas que pones en nuestras manos. Espíritu Santo, ayúdanos a ser buenos administradores y a ser generosos como tú lo eres. Señor, en tus manos está el poder y la fuerza. Sé que el honor y la riqueza también vienen de ti y que tú lo gobiernas todo, absolutamente todo. En mi corazón está el respetarte, el honrarte y obedecerte. Pero aunque a veces no es fácil, sé que tu amor me ayudará. Gracias, Señor, porque eres tú quien restaura nuestras vidas y restaura nuestras finanzas. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo tu trabajo, el fruto de tus manos y la creatividad que Dios te ha dado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Que tengas una bendecida semana.
Buenos días, Iglesia Comunidad Cristiana de Fe en Miami y todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Gracias a los pastores Mario y Susana por esta invitación tan especial de poder no solamente llegar a sus corazones, sino poder traer todas aquellas cosas que el Señor ha estado hablando a mi corazón durante, pienso yo, que todos estos años. En esta mañana de hoy quiero compartir con ustedes en especial un sentir que desde hace algún tiempo el Señor ha estado hablando y tratando en mi vida. Este pensamiento, esta reflexión, esta palabra, he querido llamarla transformar o transferir. ¿Y por qué este título? Porque creo que en la vida, y sobre todo en la vida en Dios, siempre escuchamos la palabra procesos. Todo es un proceso. Todo es, necesitamos entrar al proceso, la vida para crecer es un proceso, el matrimonio es un proceso, la paternidad es un proceso, y creo que nos la pasamos de procesos en procesos. Pero tal vez hay conmigo algunas personas que somos antiprocesos, que no nos gustan los procesos. A mí me encanta ver series de televisión y ojalá que tenga que ver algo con lo policial, y también me gusta leer libros. El asunto es que yo quiero siempre irme primero al final. Y es un motivo de incluso discusión con Henry, porque pero ¿cómo te vas a ver el último capítulo? Me gusta verme el último capítulo y si realmente veo que el final está chévere, me veo la serie. Y con los libros es exactamente lo mismo, casi que me gusta leer de primero el último capítulo. Y es algo chistoso porque pues, si nosotros no entendemos todo el proceso de la serie o todo el proceso de cómo fue escrito el libro, pues difícilmente vamos a entender el final. Pero en la vida real, a veces uno quisiera que pasara lo mismo, que supiéramos qué es lo que va a pasar al final, que pudiéramos ver esa imagen de ese proceso al final, para así vivirlo. Y si no nos gusta el final, entonces como que, ay no, yo mejor no me veo esta serie, o mejor no me leo este libro, o mejor no paso por ese proceso. Pero es increíble ver cómo hombres y mujeres de la palabra, o que están escritos en la palabra, pasaron procesos y procesos no tan fáciles. Y fueron esos procesos, esos momentos, los que permitieron que sus vidas fueran transformadas y que realmente pudieran cumplir ese propósito que el Señor había predestinado para ellos y ha predestinado para cada uno de nosotros. Casi que podemos decir que no hay propósito si no hay proceso, no hay transformación si no hay proceso. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y aquí hay palabras muy, pero muy importantes, pero a la vez también interrogantes. Habla de pruebas, habla de dificultades y casi que las entrelazan con dos palabras importantes: resistencia y firmeza de carácter. Y creo que eso es lo que todos como cristianos, como hijos de Dios, queremos que sea formado en nuestra vida, poder alcanzar el carácter de Cristo. Pero aquí está súper claro. Son las pruebas, son las dificultades, son esos desiertos, son esos momentos a veces que no son tan chéveres, a veces difíciles, los que nos ayudan a adquirir esa resistencia y esa fortaleza en nuestro carácter. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos el significado de proceso, nos encontramos con el siguiente significado. Dice: procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transferirla. Y tranquilamente podemos pensar en cuando se está elaborando una espada,
que tiene que pasar por altas temperaturas, ser modelada por un martillo enorme, llevarla a un enfriamiento y todo para que el metal se perfeccione con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Entonces, desde ya tenemos en cuenta que muchas cosas terminadas necesitan un proceso. Cuando el escultor va a esculpir una pieza, necesita un proceso. Y es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que requiere dedicación, es un proceso que yo me imagino, no sé cómo lo manejan de verdad los artistas, pero me imagino que cuando tienen algo en su corazón, algo en su mente, pero solamente tienen ese boceto, pasan horas enteras esculpiendo o pintando o armando, pero tienen esa imagen de ese producto ya terminado en su mente o en su corazón. A mí me encanta armar rompecabezas y es de las cosas que más me apasionan, después también de la lectura. Y yo no puedo armar, el último que armé es un rompecabezas de 2000 piezas, que incluso ese proceso los pastores Mario y Susana estuvieron allí. Susanita fue la persona que puso esa última ficha de ese rompecabezas. Y es importantísimo que cuando uno está armando el rompecabezas tenga esa imagen de, o sea, cuál es el producto terminado. De lo contrario sería inútil, sería casi que imposible poder armar esa pieza. Y la manera como yo lo hago es divido todos los colores y empiezo por alguna de las imágenes. Fue un rompecabezas de 2000 piezas que duré un año armándolo y yo lo tengo en una mesa así gigante para que el que quiera pasar va mirando y va poniendo piezas pero siempre tiene que estar de frente esa imagen de cómo se va a ver cuando esto termine. Bueno, en Dios es igual. Solo que Él sabe cómo es que esto va a terminar, tal vez nosotros no lo sabemos, pero es importante pasar por esos procesos. La vida se trata de procesos. Dios es un Dios de procesos y no de modelos terminados. La vida espiritual es un proceso, pero creemos que recibimos a Cristo y que esto ya es instantáneo, que toda mi vida pasada ya, o sea, creo que nos hizo daño el programa de la Mujer Maravilla de que creíamos que solamente era girar y ya, todo estaba resuelto, salía la fuerza, salía lo que necesitaba. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, ya salen los dones y que no va a pasar absolutamente nada, que todo va a ser color de rosa. Pero pues muchos de nosotros tal vez nos frustramos o cuando empezamos a ver que no era tan sencillo, que requería esfuerzo, que requería la prueba, pues ya de pronto nos llenamos de frustración y seguramente muchas veces impedimos que el Señor trate con nuestro corazón para que sea transformado, porque no nos gusta. Seguramente si nosotros hiciéramos aquí la pregunta de quién quisiera vivir un proceso, una dificultad, una prueba, pues a nadie, todos saldríamos corriendo. Pero cuando hemos atravesado esas pruebas, cuando hemos atravesado esos desiertos, cuando hemos peleado con esos gigantes y ya estamos al otro lado y vemos hacia atrás, podemos sacar toda una lista de ese aprendizaje y de cuántas cosas el Señor transformó en nuestro corazón. La vida con Dios no es una línea recta, es errática también, es de constantes procesos buenos, no tan buenos, pero al fin y al cabo procesos que van ajustando de a poco para llegar a ese propósito. ¿Cuál ha sido el problema? Estamos en una sociedad en donde cada vez queremos acelerar más y más los procesos. También estamos en una sociedad, creo yo, que antiprocesos. Antes, para poder preparar una pizza, voy a poner un ejemplo, a mí me encanta preparar pizza, pues uno tenía que hacer todo el proceso de preparar la masa, echarle la levadura, agregarle la levadura, dejar que leudara y casi que cuando yo les preparo pizza en la casa, empiezo como desde las 2 de la tarde para poderla empezar a preparar en la noche, porque entre más tiempo dejemos ese proceso de la levadura, de actuar la levadura, pues más crocante o va a subir más la masa. Pero ahora no. Ahora uno va a cualquier tienda o supermercado y ya encuentra uno la pizza precocida, que son 10 minutos en el horno y pare de contar. Ahora en esas freidoras de aire creo que son como solamente 10 minutos.
Pero ya todo eso que nosotros llevábamos para la preparación ya es en un instante, ya todo está a un clic. Las noticias, antes uno para recibir una noticia tenía que esperar hasta el otro día. Ahora casi que llega primero la noticia antes de que sucedan las cosas. Entonces estamos en un mundo acelerado, en un mundo donde nos dice ya no hay necesidad de 10 años estudiando o tantos para la universidad, sino todo ahora es super cursos online, aprenda inglés en no sé cuánto tiempo, hágase pastor en 20 sesiones. Y todo en la vida está súper acelerado. Y muchas veces olvidamos o no enseñamos de los procesos porque somos procrastinadores. Porque si nosotros hiciéramos la lista de cuántos procesos en nuestra vida hemos dejado ahí. Porque muchas veces los procesos duelen. Porque los procesos sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Lo único cierto es que por más que la sociedad y el mundo esté acelerado, en Dios no podemos acelerar las cosas. En Dios sí o sí necesitamos ir ese paso a paso. No podemos ir a la última página porque no la sabemos, no la conocemos. El Señor nos muestra ese paso a paso. Si estamos de verdad muy bendecidos, nos mostrará 2 pasos a la vez, pero es lámpara a nuestros pies. Y eso muchas veces hace que nos genere ansiedad, que desertemos, que huyamos a esos procesos. Y por eso muchas veces duramos años dando vueltas y dando vueltas a esas mismas situaciones o a esas mismas circunstancias. Y uno dice, ¿pero qué ha pasado? A veces escuchamos esa frase de experiencias repetidas, lecciones no aprendidas. Y yo creo que no es que no aprendamos, lo que pasa es que huimos a tener o pasar por esos procesos. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. De eso estoy seguro. Que estemos luchando no significa que estemos distantes de Dios. Todo lo contrario. Es la oportunidad de ir a ese lugar de transformación, a ese lugar donde todo mi dolor, mi angustia, mis temores y mis dudas son intercambiados. Él va a terminar la obra. Somos nosotros los que debemos decidir ir a ese lugar que es el corazón de Dios para que es todo lo que necesita ser transformado, el Señor pueda trabajar en nosotros. Dios hizo milagros y prodigios a través de personas imperfectas, y personas en proceso, personas rotas, pero que se atrevieron y fueron valientes en poder llevar ese proceso delante del Señor y permitirse, darse en esa oportunidad de poder ser transformados. Personas que hicieron de su proceso y su dolor el clamor más profundo y volcaron ese dolor a transformación. La Biblia está llena de historias de personas rotas, con procesos dolorosos, con problemas, con frustraciones, con desilusiones, pero que fueron transformados de gloria en gloria hasta que vieron el cumplimiento de cada promesa y cumplieron y llegaron, pasaron esa meta que es el propósito en el Señor. Sara, una mujer que se rió de lo que Dios le dijo a Abraham. Ana tenía un dolor que nada podía calmarlo, su realidad era su esterilidad y la burla. Ella llevó un proceso de años de dolor en su vida, en su matrimonio y su quebranto. David era un hombre roto, un hombre real de carne y hueso, que se aprovechó del poder que tenía para su beneficio, un hombre que a veces se quería morir, que no quería ni levantarse y que el pecado tocaba sus huesos. José, 17 años de sufrimiento por el rechazo. El dolor puede ser un entrenador de la vida. Hizo de él un ser con compasión y amor por su pueblo. Moisés, un hombre que la ira hizo que matara, fue fugitivo 40 años. Pablo tenía constantes recuerdos sobre su pasado y podríamos mencionarlos a todos, incluso al mismo Jesús. Es increíble ver que Jesús, sin pecado alguno, sin mancha en su corazón, el Padre no le ahorró los procesos. Hebreos 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Él también, Jesús también tuvo un proceso. Jesús, para convertirse en la ofrenda perfecta, aquella que nos salvó, tuvo que soportar el proceso. Ni siquiera a Él se le ahorró. Él fue procesado en el dolor y la prueba. Somos procesados en las pruebas y si vamos al lugar correcto, si abrazamos a Jesús, seremos transformados. Pero un día la queja, su queja, se convirtió en lamento. ¿Y cuál es la diferencia entre queja y lamento? Porque la queja es el resultado de nuestros procesos. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no están chéveres, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Pues esa queja. Uno encuentra que los salmos, lamentaciones, en muchos libros encuentra uno esos lamentos de esos hombres y mujeres que pasaron por estos procesos. Pero ¿cuál fue la diferencia entre su queja y su lamento? El lamento se enfoca en las circunstancias en que nos encontramos con el anhelo de que algo cambie. La queja, por el contrario, se centra en las circunstancias en las que nos encontramos y nos quejamos de no obtener lo que creemos merecer. Quiero repetir este significado, esta diferencia. El lamento se enfoca en las circunstancias en que nos encontramos con el anhelo de que algo cambie. La queja, por el contrario, se centra en las circunstancias en las que nos encontramos y nos quejamos de no obtener lo que creemos merecer. El dolor, el lamento los llevó a los pies de aquel experto en quebranto que fue el Señor. Entregaron su mayor dolor, haciéndolo a Él lo primero más que su dolor, y su oración fue contestada. Todos sus interrogantes fueron traídas sus respuestas. No podemos ahogarnos en nuestros procesos, sino ahogarnos en las profundidades del corazón de Dios. Dios usa nuestro quebranto, nuestras fallas, nuestros tropiezos. Dios puede transformarnos si nos sometemos a su proceso, a su trato. Cuando hay dolor, existe la posibilidad de pasar al otro lado, pero de pasar siendo transformado. Porque el dolor que no se transforma, se transfiere. Y es que estas son las dos caras del proceso. Por eso he querido llamarlo transformar o transferir. Porque aunque todos hemos pasado por procesos difíciles, en algunos hemos salido en victoria al otro lado, pero en otros nos hemos quedado dando vueltas. ¿Y qué pasa? Esas son las dos caras del proceso. O realmente somos sometidos al trato del Señor, a crear esa resistencia y ser formados en nuestro carácter, y pasamos al otro lado siendo transformados. Pero cuando no pasamos por ese proceso, cuando huimos a ese proceso, cuando nos resistimos a ser obedientes a eso que el Señor nos está llamando, nos está pidiendo, nos está solicitando que le entreguemos, que lo llevemos a sus pies, cuando no queremos pasar por esos procesos, lo que hacemos es transferir. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Las personas que están alrededor. Nosotros transferimos ese dolor, esa falta de perdón, esos gigantes con los que hemos tenido que enfrentar y que muchas veces de pronto no queremos enfrentarlos, lo que hacemos es transferirlos a nuestras generaciones. Alguna vez tuvimos una conversación con Henry y pensábamos, viendo las luchas de nuestros hijos, y pensábamos cuántas cosas han sido transferidas por nosotros, por temores, por inseguridades, por asuntos no resueltos, porque no queremos de pronto soltar el control. Para mí creo que ha sido una de las batallas más difíciles, el soltar el control, el saber que el Señor, que mis hijos están en las manos del Señor. Y tengo que muchas veces ser honesta y confesar, siento temor, siento inseguridad, siento miedo. Y el problema es que cuando no llevo eso al lugar correcto, el Señor dice, vengan a mí todos los que estén angustiados, todos los que estén preocupados, todos los que estén temerosos, vengan a mí, que yo los haré descansar. Y cuando no he ido a ese lugar correcto, lo que hago es transferir. ¿Sí será? ¿Será que eres capaz? ¿Sí lo podrás hacer? No, pero no hagas esto porque seguramente va a pasar esto y esto y esto. En alguna etapa de nuestra vida vivimos un proceso muy, muy fuerte y muy difícil con uno de nuestros hijos. Y creo que el proceso más difícil no fue ver lo que él estaba batallando, sino saber que era un gigante que en algún momento nosotros podíamos derrotar.
pero que ya le correspondía a él porque es su batalla. Y recuerdo en una madrugada en donde él estaba muy, muy quebrantado y nos decía, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y lo que nosotros en ese momento le decíamos era, hijo, somos espectadores de tus batallas. Sabemos cómo pelear, sabemos cómo derribar ese gigante. Tenemos las armas, creemos tener las armas suficientes, pero es tu batalla. Y si tú decides pelear hoy con ese gigante y enfrentarlo, porque es enfrentar una realidad de tu vida, de tus decisiones, de tu corazón, vas a salir de esa arena totalmente transformado. Nosotros solamente podemos hacernos en la tribuna y te podemos hacer solamente barra. Pero sabemos que lo que sí te aseguramos es que durante toda tu vida nos has visto pelear, nos has visto guerrear. Me encanta ese cántico donde habla acerca de así peleo mis batallas. Nos has visto arrodillarnos, nos has visto adorar, nos has visto quebrantados, pedirle al Señor a veces incluso explicaciones en situaciones difíciles. Asimismo, esas son las armas que tú tienes ahí en la arena. Yo quisiera poder entrar y desgarrar a ese gigante, pero te corresponde porque es tu proceso. ¿Cuántos padres no quisiéramos evitarle los procesos a nuestros hijos? Pero son esos procesos de ellos los que les permitirán el poder ser transformados. Nosotros vemos muchas situaciones en donde fracasos, situaciones que nosotros no hemos resuelto, se transfieren a nuestros hijos y terminan ellos peleando con gigantes que ni siquiera fueron producto de sus decisiones, sino fueron transferencias nuestras. La falta de perdón, el pecado no resuelto. Si nosotros no lo afrontamos, si no pasamos por ese proceso de perdonar a otros, de perdonarnos a nosotros mismos, de rendir cuentas, de ponernos a cuentas con el Señor, todo eso, todos esos gigantes, lo que vamos a hacer es transferir. Y a veces no es suficiente conocer la vida de una persona, sino a veces escucharla hablar para uno poderse dar cuenta cuánta transferencia de dolor hay en diferentes situaciones, cuando no tenemos una paternidad resuelta, cuando hemos caminado con un espíritu de orfandad y no hemos podido, no hemos querido enfrentar ese proceso, lo que vamos a hacer es transferirlo a las personas que están a nuestro alrededor. A veces a veces la razón por la que lo hacemos a nuestra manera es porque eso no implica salir de nuestra zona de comodidad, porque no necesitamos quitarnos el velo, porque una de las razones más importantes o la esencia para poder ser transformados, lo dice la palabra, es presentarnos delante de Él a cara descubierta, sin velo alguno. Requiere honestidad, requiere que seamos genuinos, podernos presentar delante del Señor sin religiosidad, sin esos velos de justificación o de argumentación de nuestras actitudes, sino realmente mostrarnos a cara descubierta, para que podamos ser transformados, dice la palabra, de gloria en gloria. Los procesos en Él nos purifican, nos maduran, nos enfocan, nos quebranta, nos vuelve más dependiente de Él. La diferencia en Él es que, aunque duele, Él nos abraza y nos transforma. En nosotros, cuando hacemos los procesos a nuestra manera, eso nos aparta y nos aleja del propósito en el Señor. Cada historia de la Biblia está acompañado de hombres y mujeres que vivieron procesos largos, cortos, dolorosos, en silencio, pero cada uno esperó el tiempo perfecto. Noé, dice la palabra, construyó un arca en medio del desierto. Su proceso, la fe, y esperó 120 años para ver el resultado. Abraham, Daniel, Josué, Moisés y muchos más. El registro quedó, no por la perfección o la capacidad de ellos, sino porque cada uno obedeció, se dispuso a ser transformado y esperaron en el Señor. Esperaron en esa promesa cumplida. Esperaron a que esa realidad, la realidad que ellos estaban viendo, fueran una sola con la realidad en el Señor. Que la voluntad del cielo se hiciese
en la tierra. Cada uno de ellos alcanzó su destino, pero después del proceso. Crecieron en carácter, conocieron al Dios de la gracia, descubrieron su fe poderosa mientras esperaban. A pesar de sus errores, Dios transformó su desierto en manantial y su tierra seca en ríos. Y permítame mostrarles 3 razones del por qué los procesos son necesarios en cada uno de nosotros. La primera razón, los procesos y las victorias vienen de la mano. Es normal escuchar mucho en las iglesias la frase, los hijos de Dios caminamos y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y claro que sí, porque es la promesa, que Él va como poderoso gigante y Él nos dará la victoria. Batallamos desde la victoria. Está bien, pero para llegar a esa gloria, a esa victoria, tenemos que ir de proceso en proceso, de perfeccionamiento en perfeccionamiento. No podemos obtener la victoria sobre algo que no hemos batallado. A mí me encantan esas películas como Corazón Valiente y películas en donde hablan de conquista y de victoria, y uno los ve cuando ellos ya han terminado la batalla, uno los ve destruidos completamente, pero cuando uno ve levantar esa escena del patriota, cuando ellos derrotan a ese ejército que incluso mató a sus hijos y levanta esa bandera, la bandera de los Estados Unidos, es impresionante esa imagen, es impresionante, pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuáles fueron las batallas que tuvieron que ganar? ¿Cuál fue el dolor incluso de su pérdida? Estoy hablando de la película, pero es una realidad. Nosotros no podemos levantar una bandera de victoria sin antes haber batallado. Esperamos que otros batallen y cuando es la hora ya de salir con la bandera, entonces sí salir nosotros con la bandera. Y es algo que no, es imposible que eso suceda. A mí me gusta mucho el poder escuchar que Dios no prometió que todo iba a ser color de rosa. Dios no prometió que no se nos iban a quebrar ni siquiera las uñas. Él dijo que íbamos a pasar por la prueba. Él habló del valle de sombra de muerte. Él habló de procesos difíciles. Pero ¿cuál es la promesa? Que Él iría delante de nosotros, que caminaría al lado nuestro, que nos tomaría de la mano, que batallaría junto con nosotros. Él prometió estar con nosotros en la batalla, porque Él más que nadie sabe cuál es ese propósito, cuál es esa imagen ya esculpida, cuál es esa obra de arte, pero que necesita pasar por esa línea de proceso, por esa línea de tiempo. Dios nos quiere llevar a lugares más altos, a responsabilidades más importantes, pero si no tenemos preparación para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Es como si yo en este momento me postulara a un trabajo con una responsabilidad que, no sé, requiriera el conocimiento en el manejo perfecto del Excel. Y resulta que yo lo único que sé es dibujar en Paint. Pues realmente no sería capaz, no podría cumplir con esa responsabilidad, a no ser que realmente generara esa disciplina y me pusiera súper juiciosa a estudiar y aprender de todo lo que tiene que ver con Excel. Y me entrenara, porque es un entrenamiento para poder cumplir esa responsabilidad. En Dios es lo mismo, necesitamos ser entrenados y muchas veces esos procesos son los que nos entrenan para poder llegar a ese momento de transformación. Lo mismo pasa en la vida, tengo que perfeccionarme para que Él me use, sabiendo que aún en nuestras debilidades Él nos perfecciona igual. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y hay una versión que quiero leérselas en esta mañana, y es una versión que me parece increíble, la versión La Pasión. Pero Él me respondió: mi gracia siempre te basta, y mi poder se manifiesta plenamente en tu debilidad. Por eso celebraré mis debilidades, porque cuando soy débil siento más profundamente el gran poder de Cristo que vive en mí.
Así que no soy derrotado por mi debilidad, sino que me regocijo, porque cuando siento mi debilidad y sufro maltrato, cuando estoy rodeado de problemas por todos lados y enfrento persecución por mi amor a Cristo, soy hecho aún más fuerte. Porque mi debilidad se convierte en una puerta al poder de Dios. Y me gusta mucho esta versión porque no habla de, sí, es mi debilidad y yo qué culpa. El Señor me conoce, pues Él sabe que esa es mi debilidad y se conforma con la debilidad. Sino está hablando cuando yo reconozco mi debilidad, pero la pongo delante del Señor, la llevo a su presencia, me permito o me doy la oportunidad de pasar por ese proceso, entonces se convierte en una puerta al poder. ¿Al poder cuál? Al poder transformador, al poder que resucita, al poder que crea algo nuevo. Aquí no está diciendo conformémonos con nuestras debilidades, sino es la invitación, seamos transformados en nuestras debilidades. Segunda razón, así como hay propósitos especiales para cada uno, hay procesos esenciales. Todos tenemos propósitos. A veces se nos revela a través de la palabra, de nuestros pastores, a través de palabras proféticas, o el mismo Señor nos lo muestra y nos lo habla. Pero así como hay propósitos escritos antes de que naciéramos, también hay procesos por los cuales sí o sí necesitamos pasar como catapulta para ese propósito. En el libro de Mateo capítulo 2 podemos leer cómo Dios advierte a José de un gran peligro. Estaba buscando a su familia para matarla, pero ellos deciden obedecer a Dios y hacer que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: de Egipto llamé a mi hijo. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Imagínense nosotros estar en el hospital cuidando de nuestro hijo recién nacido y que de repente nos digan que nos están buscando para matarnos, que tenemos que salir corriendo. Eso fue lo que ellos vivieron y fue un proceso para José y para María, que todos lo conocemos, pero que había sido escrito por profetas en el Antiguo Testamento y que fue un proceso que se necesitó pasar por esa prueba, no solamente para que se cumpliera lo que Dios había dicho, sino para que se cumpliera el propósito en la vida de Jesús. Tercera razón, Dios nos acompaña en los procesos. Cuando leemos la historia de José en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, podemos ver que Dios estaba con él a pesar de lo que estaba pasando. Vamos a Génesis 39, versículos 2 y 3. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Muchos de nosotros conocemos la vida de José, el proceso de rechazo, el proceso de haber sido sacado del seno de su familia, de haber estado en la cárcel, de haber sido blasfemado por una mujer. Pero también conocemos qué fue lo que el Señor hizo en su corazón y cómo Dios lo usó para que pudiera traer redención a su pueblo, a su familia, a su casa. Muchos de nosotros vemos esta historia y diríamos: ay, pobrecito José, parece de verdad un thriller psicológico, porque es que la Biblia está llena de thriller, de suspenso, de novela, de todas las historias. Y uno a veces lo ve como si fuera un libro más. Pero ese proceso llevó a José a ese cumplimiento. Y lo que más me sorprende es que dice: Dios estaba con él. Y no solamente, no me sorprende o no me asombra porque, ay, ¿cómo va a ser? Dios estaba con él. No, sino que alguien que no le conocía, que no conocía al Señor, veía que Dios estaba con él. Y eso es lo que me impacta mi corazón. Y es que cuando nosotros permitimos que en nuestros procesos seamos transformados, sin necesidad de que lo hablemos y que lo estemos gritando a los cuatro vientos, las personas que están alrededor evidencian esa transformación. Son testigos de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Aunque pensemos que todo se ve mal, Dios tiene un propósito con nosotros y no va a dejar que sus hijos perezcan. Él nos sustenta y nos guarda.
¿Dónde fueron transformados sus corazones? ¿Dónde son transformados nuestros procesos? En el corazón de Dios, a sus pies. Cuando ya no tenemos opciones, cuando ya se acabaron nuestros plan A, B, C hasta Z, cuando no son en nuestras fuerzas, solo nos queda una cosa, y es nuestras rodillas. Porque es allí donde las batallas más grandes se libran, donde nos hacemos fuertes, inamovibles. Déjenme les explico. Si yo en este momento estuviese aquí hablando y de pronto llegara una persona y me empujara, estando así de pie, llegara y me empujara, pues evidentemente me va a desplazar, se me va a mandar lejos, y si lo va a hacer con fuerza, pues obviamente me va a mandar lejos. Muchas veces eso lo que a mí me significa es, a veces peleamos nuestras batallas es con nuestras fuerzas, y como que de pronto si yo viera que esa persona volviera, seguramente voy a hacer una resistencia en mis pies y tal vez ya voy a hacer un poquito de resistencia, pero igual si viene con todas las fuerzas me va a empujar. Pero cuando yo tomo una posición de rodillas y yo estoy de rodillas y viene esa persona, va a ser muy difícil, de pronto me va a maltratar los brazos, de pronto esa persona se va a echar encima mío y me va a costar y me va a doler, pero algo que nunca va a pasar es que me va a desplazar de mi posición. Voy a estar en esa posición. Por eso las mejores batallas o los procesos más difíciles las vamos a ganar es de rodillas. Arrodillarse es una postura de dependencia, de humildad y de quebranto. Arrodillarse es la expresión externa de un trabajo interno de gracia. Arrodillarse es la postura para dar a luz. Las mujeres judías en aquellos tiempos, y es algo que se está volviendo a retomar de manera increíble, la postura para dar a luz a sus hijos era de rodillas, porque el efecto de gravedad ayudaba al nacimiento del bebé. Cuando nosotros estamos de rodillas, hay un efecto de gravedad espiritual, de poder bajar todos esos diseños del corazón de Dios, todo lo que en el cielo ya ha sido destinado, ha sido declarado, ha sido soltado para la vida de nosotros, que pueda bajar y se pueda poner en nuestro corazón. Quiero terminar con este versículo, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Pablo ora por un crecimiento espiritual. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Creo que es mi deseo que cada uno de nosotros podamos experimentar esa gran dimensión del amor del Señor, pero también esa invitación que el Señor nos hace de que nosotros podamos ser transformados en Él. Cuántas luchas, cuántas batallas, cuántos anhelos, cuántas pruebas, cuánta tribulación, cuántas situaciones tenemos en nuestro interior. A veces algunas que ya han sido transformados por la gracia y el favor inmerecido del Señor, y otras que hemos huido, hemos salido corriendo. Pero quiero dejarte esto en el corazón. El proceso, el dolor, la prueba que no es transformada es transferida. Y vale la pena por nuestra vida, vale la pena por el propósito del Señor en nosotros, vale la pena por nuestras generaciones, que nosotros nos podamos arrodillar firmes, no es parar firmes, arrodillarnos firmes en Él. Y poder elevar, como decía Pablo, esa oración a Él y poder decirle: Señor, aquí estoy a cara descubierta, aquí estoy sin velo, tú conoces mi debilidad, conoces mis luchas, conoces mis pensamientos, necesito ser transformado.
Necesito de tu gracia, de tu amor inagotable para ser transformados, porque vale la pena, vale la pena. Recordemos, Él ya tiene el boceto, Él ya tiene el cuadro perfecto, Él lo conoce. Y difícilmente nosotros vamos a poder conocerlo si realmente no somos sometidos en amor a ese proceso de transformación. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias porque es a través de tus cuerdas de amor y de tus lazos de ternura, Señor, que nos atraes hacia ti. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que podemos ir delante de ti con nuestras debilidades, con nuestros procesos, con nuestras luchas, con nuestro dolor, Señor. Y es allí, a tus pies, donde realmente podemos ser transformados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Perdónanos si hemos querido muchas veces pasar estos procesos en nuestras fuerzas, si hemos querido pelear, Señor, con nuestras armas, que son armas naturales, Señor, que son armas que se quedan tan cortas y que se quedan sin poder, Señor, a comparación de las tuyas. Porque tus armas, Señor, son el perdón, tus armas son el amor verdadero, es la fe, tus armas, Señor, es la gracia. Es a través de tu Espíritu, Señor. Gracias porque nos has plasmado tantos ejemplos en la palabra de hombres y mujeres tan erráticos seguramente como lo hemos sido nosotros, pero que un día decidieron poder llevar a la cruz, poder creer, poder enfrentar cara a cara, Señor, sus debilidades, sus fracturas, Señor, sus frustraciones, y se permitieron, Señor, ser transformados. Que no fue fácil, no es fácil, pero en ti, Señor, tu promesa, tú dices que tu amor perdura para siempre y que tú eres fiel, Señor. Y tú prometiste estar en todos estos procesos y estos caminos con nosotros. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, porque tú has cumplido cada parte, Señor, que está escrita en la palabra, Señor. Ahora permítenos a nosotros, Señor, ayúdanos a poder enfrentar esos gigantes, a poder pasar por esas pruebas, Señor, sin tener temor alguno, sino hacerlo a tu manera, Señor, que es desde tu corazón, permitiéndonos ser transformados día tras día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás tratando con nuestro corazón y estás transformando. Tú has prometido, Señor, que tú transformarías ese luto, esa tristeza en gozo. Que tú harías la transformación, Señor, de nuestra tristeza, de nuestro dolor en danza, Señor. Y así lo creemos. Así lo creemos, Señor. Queremos levantar esta bandera de victoria, sabiendo, Señor, que no hemos peleado solos, que tú has estado en el frente de batalla con nosotros, que tú has ido delante de nosotros, peleando como poderoso gigante, Señor. Queremos levantar esas batallas de victoria, Señor, para poder decirle a nuestras generaciones, que vale la pena ser transformados en ti. Te doy gracias, Señor, por cada corazón que ha escuchado esta palabra. Tú conoces los procesos, tú conoces sus batallas, tú conoces sus luchas. Yo te pido, Señor, que seas tú, así, permitiéndoles ver esos brazos extendidos, permitiéndoles ver, Señor, ese lugar de intercambio que es a tus pies, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo. Muchas gracias.